¿Qué tal, amigos de Politiquero? Es un gusto que me estén acompañando en esta video información. Amigos, el Poder Judicial no vemos que tenga la intención de tratar de ayudar a entender qué es lo que necesitamos los mexicanos. No quieren entender y ahora quieren llamar a un paro nacional indefinido. Eso es lo peor del caso. ¿Cuál es lo bueno de esto? Bueno, ahorita van a entender por qué. Me refiero porque ahora los que salen no son los trabajadores del Poder Judicial como tal, o sea, los trabajadores de base, sino los que están saliendo son los jueces y magistrados, los que ahora están en la calle pidiendo que no se lleve a cabo esta reforma. Y es muy entendible porque pues muchos de ellos van a quedar sin chamba, pero si la verdad no se hubieran apegado a la impunidad, de otra cosa estuviéramos hablando. Si se hubieran apegado a los principios de la Constitución, a la justicia, a evitar los sabadazos, pues evidentemente la gente estaría más del lado de ellos. Y ahora, ¿qué pasaría? Imagínense, en caso de que logre haber un paro, ¿creen ustedes que el pueblo, al menos yo como lo veo, como que, pues ahora pueden hacer paros? Adelante, con más razón va la reforma judicial, porque queda claro que no quieren entender. Y si de todas formas tuvieron muchísimo tiempo para discutir esta reforma, hoy que ya no tienen ni una posibilidad de discutir nada, pero se les está escuchando y sobre todo se les está diciendo, oigan, propongan cómo podemos mejorar esto. Y en lugar de hacer una propuesta, salen a anunciar un paro. ¿De verdad es meterse un plomazo en el pie? ¿Es entender? O más bien ellos que no entienden nada. Y no solo fui yo el que hace estos comentarios, amigos. ¿Ustedes qué piensan? Porque estoy seguro que han de pensar lo mismo que Arturo Saldívar. Porque Arturo Saldívar fue todavía más cruel y más duro de lo que he sido yo a la hora de emitir mis opiniones respecto a este tema del Poder Judicial. Ni en la pandemia se paralizó la justicia. ¿Con qué derecho estos jueces y magistrados quieren hacer un paro? Cuando son servidores públicos y todavía no les cabe en la cabeza. ¿Cómo se atreven a decir que son los trabajadores que más están trabajando? Cuando el pueblo trabaja aún más. ¿Con qué cara pueden venir a decirle esto a los mexicanos? Por eso celebro lo que le respondió Arturo Saldívar en este análisis con Ciro Gómez y dejó por los suelos el dichoso paro de estos jueces y magistrados. En relación con no sé qué posicionamiento vayan a tener los magistrados y jueces, pero hasta este momento está latente el tema del paro. Y sobre eso yo quisiera... ¿Del paro de los trabajadores del Poder Judicial? No, ahí es donde creo que hay que hacer distinciones. El líder del sindicato mayoritario, ha dicho, no sé si hoy cambie esta declaración, pero su declaración más reciente era en el sentido de que los trabajadores y las trabajadoras ya les venía quedando claro que no habrá ninguna afectación a sus derechos laborales, que consecuentemente ellos en principio no ven sentido a un paro cuando sus derechos laborales no se están poniendo en riesgo, que lo harían sí y solo si esta condición cambia. Quienes están quienes están queriendo ir al paro son los titulares, es decir, los jueces y los magistrados. Y esto sí me parece especialmente grave. O sea, esta vez al revés de la vez pasada. Es al revés. Me parece especialmente grave porque, primero, esto se está manejando desde la cúpula del Poder Judicial. A mí me han comentado jueces y magistrados con quien tengo muy buena relación, que prácticamente desde
los altos puestos del Consejo les han dicho apúrense a sacar lo que puedan porque va a haber un paro y se va a cerrar el CICE, que es el Sistema Integral de seguimiento de expedientes. Sería delicadísimo. Es decir, con independencia de que se cometerían delitos, quitemos el tema penal, aquí el tema es una cuestión de responsabilidad. Y la justicia no solo es un servicio público esencial, es una función pública. Los jueces y los magistrados no tienen derecho a cerrar la justicia y el acceso al pueblo de México. Entiendo que estén desesperados. El tema es que no hubo piloto, pero esa no es culpa de la gente. Y me parece que cometerían un gravísimo error, porque lo que van a ganar es más repudio del pueblo. El pueblo no va a entender por qué los jueces y magistrados de repente se niegan a impartir justicia. Se habla de un paro indefinido. Yo no creo que esto sea posible, ni sea factible de jueces políticamente. Y magistrados. No creo que sea factible, quizás lo hagan 1 o 2 días. Un paro indefinido en la justicia me parecería un error gravísimo, sería una vía de confrontación. Entiendo la desesperación porque pues en este momento ya no ven canales para poder revertir esta reforma, pero pues por un lado hay que aceptar que así es la democracia y por el otro lado se debió exigir a quien tiene la representación del Poder Judicial que Norma Piña, que tendiera los puentes en su momento de diálogo y de construcción y de ponderar todo lo que les preocupa de la reforma. Pero ya en estos momentos pretender que van a limitar 36 millones de votos con un paro de labores, me parece ingenuo, me parece delicado, me parece una mala idea. Ojalá desistan de esto, no creo que con eso gane nadie y por supuesto no va a ganar el Poder Judicial, no creo que sea una buena idea para ellas y para ellos y creo que el repudio popular va a ser muy grande. No puedes de repente dejar al pueblo, dejar a la gente sin justicia. Me parece una atrocidad. Sin audiencias, sin veredictos, sin fallos. Sin nada, imagínate, así sería muy delicado. De repente la justicia federal se paraliza. Ni en pandemia paralizamos la justicia federal. ¿Cuál es el derecho de estos jueces y magistrados para darse el lujo de que van a paralizar y hacer un paro? Al final son servidores públicos, reciben un sueldo del Estado mexicano y si en la democracia se requiere un cambio, se hace un cambio, así es la democracia. No pueden hacer este tipo de desplantes de decir y nosotros no vamos a trabajar. Otra cosa que me parece muy equivocada es todos estos spots y clips donde se victimizan a la gente que se levanta a las 4 de la mañana, que sale de su casa tempranísimo, que pasa 3 horas en transporte público, que regresa a las 8, 11 de la noche, vienen y le dicen los jueces y magistrados que ellos trabajan mucho. Pues sí, sí trabajan, pero hay gente en México que trabaja mucho más. Entonces, que sí, que trabajen mucho, que haya quienes hagan bien su trabajo, que son la mayoría, lo reconozco, no da derecho a paralizar y a privar al pueblo. Se van a quedar sin trabajo. Muchos de ellos se prepararon toda la vida, muchos de ellos seguramente están haciendo un muy buen trabajo y se van a quedar sin. A ver, eso es cierto, sí. Ciro, pero así son los cambios institucionales. No será ni la primera ni la última vez en que no solo en México, en cualquier país, ciertas personas que trabajan en una institución público-privada, vienen cambios y pues esos son cambios en las vidas de todos y todas ellas. Pero eso no justifica, desde mi punto de vista, entendiendo la desesperación incluso en que pueden estar, que en muchos casos es justificada, porque además no es una medida inteligente. Si esta medida fuera a lograr algo, pero no me parece que sea una buena medida, lo digo con toda honestidad, yo reconozco, lo he dicho aquí y en muchos lados, la mayoría de los jueces y magistrados del Poder Judicial Federal son honorables y son honestos. Esta reforma no es de personas, es de sistema. Van a la calle. Pues sí, esa es una buena solución. Y otra cosa que también quiero decir, que ya lo he dicho, pero lo quiero repetir, las posibilidades de que los trabajadores del área jurisdiccional del Poder Judicial Federal accedan a juez y a magistrado, e incluso a ministro, con la reforma son mucho más altas que las que tienen hoy en día. Los canales siguen estando muy cerrados para llegar a los altos cargos en el Poder Judicial. Con la reforma me parece que entre los que van a ganar
son los trabajadores jurisdiccionales del Poder Judicial Federal y de los poderes judiciales de los estados que podrán participar y tener acceso a cargos que quizás de otra manera difícilmente hubieran accedido. Bueno, amigos, ¿ustedes qué piensan de este paro? Yo sí creo que se van a ganar el repudio de los mexicanos. De por sí no tenemos ni justicia, total impunidad, liberan a los delincuentes de cuello blanco, permiten que personas que tienen muchísimo dinero, como Ricardo Salinas Pliego, no paguen sus impuestos, cuando un trabajador ya prácticamente cobra y ya le volaron los impuestos. Imagínense, y sin derecho a deducirlo antes, ¿no? Porque si en dado caso lo deduces es hasta el próximo año, imagínense. Y de ese pago de impuestos se les paga su sueldo. Y lo digo ¿por qué? Porque imagínense, 25,000 millones de pesos escondidos en un expediente por parte de un ministro. Y todavía se van a paro. Y el pueblo creen que va a tolerar esto. Hoy celebro de verdad que los que salgan a marchar ya no sean los trabajadores, no sean los que estén sintiéndose vulnerables, que sean estos jueces y magistrados, porque lo que deben de entender es que aunque sean jueces, magistrados o ministros, no dejan de ser servidores públicos y por lo tanto se deben al pueblo. ¿De dónde salen que van a hacer un paro con sus manos poderosas? Peor tantito, vean esto, La ministra Lenia Batres denunció a 2,377 funcionarios del Poder Judicial que ganan más que el presidente, violando totalmente la Constitución. Pero pues se van a paro, ¿verdad? Pues que no les paguen. Tan sencillo como eso. ¿Quieren irse? Que se vayan. Que hagan el paro que quieran, pero que no se les pague. Yo como mexicano pienso eso. Ustedes, escríbanlo en sus comentarios para saber qué es lo que de verdad el pueblo piensa. No podemos seguir tolerando este tipo de acciones. Que la ministra además todavía tiene el descaro de llamar a la ONU, a otros organismos judiciales de otros países, a los derechos humanos. Y quieren que vengan esos organismos a decirnos a 36 millones de mexicanos cómo tenemos que decidir que se lleve a cabo la justicia del país. Perdónenme, pero vayan a la fregada. Todo lo que ha hecho Norma Piña para tratar de negociar la reforma judicial, y digo negociar en un sentido como que bueno, la están escuchando, pero todo lo que ha hecho lo ha hecho mal. Todo le ha salido mal y lo sigue haciendo mal porque sigue llamando a las organizaciones de derecha, esas que nos llevaron a este sistema judicial. ¿Qué beneficio nos ha traído? Pues no sé, cuéntenme si alguno de ustedes, amigos, se han salido beneficiados en esto de no sé, por decisión de jueces, en algún problema. Porque de verdad yo no creo que exista manera de que ellos hayan hecho un buen trabajo. No dudo que haya alguno, de verdad, haya algunos. Pero en sí, la mayoría está podrido. Y estoy hablando de las cúpulas, no de los trabajadores, que son los que prácticamente hacen la chamba. Estos jueces, magistrados y ministros son lo peor que hay dentro del Poder Judicial. Y creo que por eso se tienen que ir, sin lugar a dudas. Llamen a los que llamen. Más tráiganse a Donald Trump si quieren. Aquí también lo despachamos y si deciden querer insistir en meterse aquí al país a querer decirnos cómo tenemos que llevar nuestra justicia.
Así que amigos de Politiquero, les agradezco su compañía en esta videoinformación. Suscríbanse a nuestros canales, aquí les van a aparecer los botones de suscripción y si les gustó la información, aquí arriba van a aparecer más videos con los cuales ustedes se pueden seguir informando con nosotros. Mi nombre es Cristian, nos vemos en un próximo video y sigan teniendo un excelente día.